Bienvenidos a esta última tertulia de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional. Esta tertulia había sido programada desde hace ya casi 2 meses. Se había pensado en una primera tertulia más o menos en octubre, comienzos de octubre, finales de septiembre. La tuvimos que trasladar al 21 de noviembre y luego el 21 de noviembre fue necesario también volver a correrla y por eso se está haciendo el día de hoy. Este es un tema que es extremadamente importante para la comunidad universitaria. El título de la tertulia es Extensión Universitaria, Transferencia del Conocimiento, Co-construcción de Saberes o una fuente insoslayable de financiación. Y ese título un poco largo, ¿por qué? Porque las discusiones que hemos tenido ya casi a lo largo de 4 años sobre el tema de la extensión, surgen esas diferentes miradas. En una ocasión un decano me decía, profesora, es que si yo no tengo permanentemente proyectos de extensión, no tengo cómo sostener una nómina que tengo de aproximadamente 12, 14 personas por órdenes de prestación de servicio. Y eso está pasando en las facultades. Entonces necesitamos tener proyectos de extensión. Y eso lleva a que en las facultades se compita por los proyectos de extensión, a veces por proyectos de extensión que no son los propios de su área. Y hay una, perdóneme la expresión, una rapiña por los proyectos de extensión porque ya hay una nómina, entre comillas, instalada. Esa es una preocupación. Pero además hay una serie de actividades que se sostienen a partir de la extensión. Hemos escuchado en reiteradas ocasiones que ya cerca del 40% de los recursos necesarios para el sostenimiento de las funciones de la universidad viene de la extensión. Por el otro lado está una mirada de que la extensión es una co-construcción de saberes con las comunidades. Es una mirada más holística, más integral, más desde la mirada de la extensión solidaria, que está de alguna manera riñendo con otra mirada, y es esa otra mirada de la extensión como una fuerza, como una potencia enorme que tiene la universidad para transformar la sociedad siempre que ésta produzca ingresos a la misma universidad. Entonces hay unas miradas que han venido confrontándose y que se encontraron de manera importante, creo yo, en el proceso de elección de rector. Creo que en el proceso de elección de rector, uno de los elementos que generó las presiones que se dieron fue precisamente la posición frente a la extensión universitaria. Pero ese no fue el único momento, ya desde antes venía una discusión. Venimos de un clamor de la comunidad universitaria exigiendo que se modificara el acuerdo 036 del 2009 que rige la extensión, pero que no se modificara en la forma y en el sentido en que se presentó ante el Consejo Superior Universitario en diciembre del 2023. Hubo mucho rechazo de ese proyecto que finalmente fue aprobado en el 2023 y que hoy se encuentra suspendido. Entonces tenemos 3 momentos de la extensión que han generado tensión. El acuerdo 036 que regía, que es el acuerdo 036 del 2009, un nuevo acuerdo que surge en diciembre del 2023 contra el cual un grupo importante de la comunidad universitaria se manifestó en contra, sintió que no había sido suficientemente debatido, que estaba dejando demasiados elementos sin reglamentar, que estaba desestimulando, por no decir casi que desapareciendo, los servicios docentes asistenciales y la extensión solidaria, y que abría el camino a una tercerización en la extensión. Estaba hace un momento precisamente revisando una presentación que le enviamos al Consejo Superior Universitario para esa época, para diciembre del 2023, solicitando que se aplazara la aprobación del acuerdo
y presentándole 10 puntos con observaciones. Eso lo hizo el Comité Nacional de Representantes Profesorales. Y uno de esos puntos era precisamente, y por su importancia lo voy a leer si ustedes me permiten muy rápidamente, uno de esos puntos era el noveno. Planteaba 10 puntos el Comité de Representantes y el noveno dice: cuando se expresa la viabilidad de creación de oficinas de proyectos, convocatorias de proyectos estratégicos y otras estructuras, el documento debe cerrar definitivamente la posibilidad de que terceros ajenos a la universidad ejerzan la dirección de proyectos mediante delegación o constitución de organizaciones sin ánimo de lucro. Y ahí ya el Comité de Representantes Profesorales lanzaba una alerta con un fenómeno que hoy vemos, que es el de ciertas corporaciones, y contra la tercerización de la extensión que se hace en la universidad. Entonces, por todas esas razones es que hemos considerado importante esta discusión. Entonces, una vez llega la administración del profesor Leopoldo, el acuerdo aprobado en la administración de la profesora Dolly en diciembre del 2023 es suspendido y se abre un debate que hoy todavía se está desarrollando. Entendemos que se han creado unas comisiones, etcétera, etcétera, alrededor de las cuales se espera poder sacar un nuevo acuerdo sobre extensión universitaria que supere las deficiencias de aquel que fue aprobado en diciembre del 2023. Esa tensión claramente se ha venido sintiendo en la comunidad universitaria, es permanente y como decía, creemos que interfirió en el proceso de elección del rector, en los dos procesos de elección del rector. Entonces, por esa razón, APUN ha considerado muy importante abrir este espacio de discusión y hemos invitado para ello a la profesora Sara del Castillo Matamoros, jefe de extensión de la Universidad Nacional, jefe de extensión actual, investigadora de la Universidad Nacional, del Instituto de Desarrollo de Estudios Ambientales, magíster en Desarrollo Educativo y Social y doctora en Ciencias Sociales. Nos acompaña también el profesor Camilo Ríos Fresneda, ingeniero civil con una gran trayectoria como líder de proyectos en infraestructura, diagnóstico estructural y gestión, profesor de la Facultad de Ingeniería, coordinador del Laboratorio de Estructuras y quien fue jefe de extensión en la sede de Bogotá en el periodo anterior. Y nos acompaña también el profesor José Javier Toro Calderón, profesor asociado del Instituto de Estudios Ambientales, investigador senior, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo y doctor en Ingeniería Ambiental. Entonces, bueno, tenemos este grupo de contertulios de los cuales pues nos sentimos muy contentos de que hayan aceptado esta invitación. Y vamos entonces a comenzar. Quisiera preguntarle al profesor Camilo Ríos, que estuvo en el proceso anterior, en donde se dio la discusión frente a la reforma del Acuerdo 036 del 2009. Y yo quisiera preguntarle, profesor Camilo, ¿cuáles fueron aquellos elementos que desde la oficina, desde la Dirección de Extensión de la sede de Bogotá, usted encontró en ese proyecto de modificación del Acuerdo 036, encontró preocupantes y cuáles, por el contrario, le parecieron que respondían bien a la visión de la extensión que deberíamos tener en la Universidad Nacional? Quisiera hacerle esa pregunta y de una vez, perdón, para que pueda responder todo de una vez. Vamos a tener alrededor de unos 7, 8 minutos por cada uno. Y una segunda pregunta que quisiera hacerle, profesor, también tiene que ver con la mirada que usted tiene de las posibilidades que tenemos en la Universidad Nacional frente a la extensión, una mirada amplia, hacia dónde podemos crecer, qué nos está haciendo falta para impulsar una extensión que esté acorde a los objetivos misionales de la universidad, pero que produzca el impacto que queremos producir. Profesor Camilo, le doy la palabra. Bueno, profesora Alejandra, muchas gracias por la invitación, a todo APUN por el espacio. Un saludo pues a los compañeros de panel, a la profesora Sara Eloísa, al profesor José Jairo, muchas gracias. Y bueno, voy a combinar un poquito la experiencia que he tenido como profesor que hace extensión, también con la que puedo considerar como son una serie de lecciones aprendidas que tuvimos en el ejercicio en el periodo 2021-2022
2024, cuando estuvimos en la jefatura de la División de Extensión de la sede de Bogotá, encontrando pues varias cosas. Primero, que pese a que somos una organización, la Universidad Nacional, llena de saberes y llena de muchísimo conocimiento, tal vez de lo que menos sabemos y de lo que menos, en lo que menos actuamos es en la posibilidad de hacer las cosas. Y creo que es un tema que tenemos que reflexionar como docentes, y es que hacemos que las cosas pasen, pero muy lentamente, ¿sí? Y eso, digamos que ya se venía viendo en el área de extensión, porque, si mal no estoy, el acuerdo 036 que se tenía que reformar era del año 2009, si no estoy mal, y ese punto realmente, pues nos trajo una situación muy compleja, porque tuvimos que esperar casi 20 años, bueno, un poquito más de 15 años, para hacer el primer cambio, y encontramos que se hizo un primer ejercicio de intentar cambiar en la administración anterior a la nuestra, el de la profesora Dolly Montoya. Ya se venían haciendo unos esfuerzos por hacer un primer cambio en extensión, siempre muy plural, ¿cierto? Siempre muy abierto a que los profesores opinaran, y resulta que pues el trabajo no se pudo terminar por muchas razones. Se comenzó a hacer un primer ejercicio y sacaron un primer borrador del acuerdo 036 desde el nivel nacional. Yo entiendo el nivel nacional como el encargado de hacer el tema de las políticas generales de la universidad, y pues ellos hicieron una propuesta en ese momento. El nivel nacional hizo una propuesta pues muy rápida realmente, lo cual, digamos, que trajo una situación compleja, porque indudablemente ahí se abrió el debate, particularmente liderado por las oficinas de extensión de cada decanatura de la sede de Bogotá, y ahí comenzamos, como digamos, a hacer las primeras observaciones. En ese momento, cuando se publicó la primera versión, digamos que no me dejarán mentir aquí los compañeros que teníamos en el área de extensión en ese momento, pues lo primero era que en ese momento ese borrador le permitía, ahí ese planteamiento le permitía, la primera versión, permitía que la extensión de la universidad fuera hecha por otros que no fuera la misma universidad. Citaba la posibilidad de que la hiciera con los egresados. Y eso pues rápidamente se corrigió, pues pensando en que eso no, digamos, no convendría a la universidad. Lo que sí pasó después es que, y al menos hablo que en sede de Bogotá hicimos un tema muy largo, los comités de extensión se hicieron más seguidos, y adicionalmente pues sacamos, no sé, se consolidaron decenas de comentarios, y llegamos a tener más o menos unos 47 o 50 temas para sacar una nueva versión del acuerdo de extensión. También es importante recordar que para cambiar ese acuerdo de extensión se reunieron en muchas facultades de sede de Bogotá, y creo que a nivel nacional, las direcciones del nivel nacional, los directivos de la Dirección Nacional de Extensión e Innovación y Propiedad Intelectual, con muchos decanos, y se tomaron notas, o se intentaron tomar notas para la que fue ese. Recuerden que teníamos una versión, una intención, una primera versión que son la que les estamos comentando, y una segunda versión que fue la que se salió al público después de todos esos comentarios. Pero en eso tuvimos un inconveniente, y es que fue muy rápida, se logró, pero a nuestro entender, desde la sede de Bogotá y representando el interés de la sede, de las 11 facultades y de los institutos, no se representó adecuadamente los puntos importantes de lo que estamos haciendo en extensión. ¿Y qué es lo que hacemos en extensión? Pues en todas sus modalidades, pero más o menos uno en Bogotá puede estar haciendo aproximadamente 330 proyectos de extensión, algo así como más de 300 proyectos de extensión al año, en todas sus modalidades con el acuerdo 36. Entonces ya ese ejercicio que tenían las facultades, los profesores, los docentes, pues se iba trasladando ahí. Mire, tenemos una dificultad muy grande, y no quiero hablar ni de lo económico todavía, ni adicionalmente de lo natural, que es que lleguen más proyectos. No, dentro de nuestra gestión interna ya había una serie de dificultades. Y eso llevó a que pues se hicieran una serie de observaciones, y afortunadamente pues en el nivel nacional se comenzaron a escuchar y se nombraron unas comisiones para reglamentar después lo que fue una versión del acuerdo 11 que sale con algunas observaciones. Creo que se pudo trabajar más, creo que se podía haber hecho darle más dientes a ese acuerdo de extensión. Y sin embargo, pues lo único que yo puedo rescatar ahí, en realidad, ese acuerdo es que el acuerdo 11, pues lo que pasó, como el punto más importante que tenía es que salió, fue un proyecto que salió, no como los anteriores donde la universidad se demoraba mucho. O sea, finalmente se hizo el propósito. Eso es lo que yo reconozco como positivo, es que se hizo la gestión de que saliera una nueva reglamentación. Ya en los aspectos técnicos, pues yo podría, las cosas que digamos que considero más relevantes a la hora de estar hablando de esto, es que pues finalmente
eh, digamos, siempre hemos hablado más o menos de 10 categorías de extensión, donde pues resaltan lo que antiguamente llamábamos servicios académicos, o lo que hoy llamamos servicios académicos y las otras modalidades de extensión, donde es muy importante el tema de educación continua. Eh, pero se le dio en el nuevo espacio, en el nuevo acuerdo, pues unas cosas importantes y es que se abrió la posibilidad de que la consultoría y la interventoría estuvieran como una entidad separada, como procesos de consultoría y de extensión que pudieran participar. Adicionalmente, se abrió el tema de innovación como un tema posible dentro de la extensión. Y finalmente, yo creo que otra cosa importante es que ahí no estaban las prácticas y pasantías. En mi concepto, si bien hay que vincular a los estudiantes a la extensión, no es desde la extensión que se debiera solamente regular la participación de estudiantes. Eso tiene que también tener un componente académico que creo que no debería ser el acuerdo de extensión de la función misional el único que regiera eso. Entonces, me parece que hubo una cosa importante. Pero por lo demás, eh, también se abrió una cosa innovadora, pues aprendiendo un poco de la sede de Medellín, se tenía también el tema de se abrió una posibilidad para que los peritajes sean tomados en cuenta como un área de extensión. Voy a terminar muy rápidamente. Entonces, realmente la gran dificultad que tenemos en este momento es que el tejido de la extensión son 10 categorías en la universidad y realmente hemos estado discutiendo en si conviene o no hacer la extensión en la universidad cuando la extensión se viene haciendo hace mucho tiempo y como ustedes lo decían hace un momento en la presentación, profesoras, pues es una función que podemos hacer que el de Estado particularmente, que es nuestro primer contratante para la extensión y nuestro principal aliado, para no hablar en términos solamente económicos, nos exige permanentemente que lo apoyemos en muchas cosas, de muchas modalidades, no solo porque le hagamos consultorías o le hagamos interventorías o porque a veces nos inventemos temas de extensión solidaria o porque hagamos capacitación con educación continua, sino porque también hacemos un montón de temas que en esto somos muy malos en la universidad y es en divulgar, por ejemplo, las cifras de todo lo que hacen en el área de la salud, ¿cierto? El compartir la capacidad y el trabajo que hacen facultades como enfermería, medicina y odontología en todos los temas de salud, se divulga menos de lo que debiera ser. No quiero hablar de los demás áreas del conocimiento, pero es súper importante reconocer que eso no se muestra. Adicionalmente, que era lo que llamamos docente asistencial, y es con el esfuerzo de los profesores. Y lo otro que somos terriblemente malos para ser críticos es que las cifras de extensión solidaria y el impacto que tenemos con extensión solidaria, pues es muy limitado. Entonces, pues eso es una tarea pendiente que yo creo que nos queda para promoverlas, pero tiene que ser una promoción articulada para no ir a acabar con lo otro que hacemos y que lo hacemos muy bien. Hacemos consultorías, interventorías y lo hacemos adecuadamente. Hemos tenido problemas, pero puedo contarles que seguramente de 2.000 proyectos que podemos tener desde que el sistema de información de la universidad está activo, los temas donde ha habido inconvenientes muy graves, por cierto, en algún caso, pues han sido menos de 10 o de, no sé, tal vez serían 20, eso es un porcentaje muy pequeño y seguramente finalmente los ha podido arreglar la universidad. Pero a mí me parece que en realidad el tema de la extensión lo hemos venido discutiendo es con el tema de si lo podemos hacer o no cuando se sabe que se necesita, en mi opinión. Y lo otro es que fíjense una curiosidad. Cuando se hizo el acuerdo 11 y cuando salió el acuerdo 11, resulta que se tuvo que discutir el porcentaje de transferencias de la universidad. Y hay dos líneas de pensamiento al respecto. Una, donde se debiera reducir la línea de pensamiento, las transferencias a la universidad. Y esas transferencias, pues son muy importantes porque ahí salen muchos elementos de la universidad con lo que voy a cerrar ya. Muchos recursos, ¿sí? Porque desde eso, pues no sé si ustedes sabían, no solamente se apoyan las facultades, sino también se apoya la Dirección de Extensión, obviamente también recibe fondos, pero un fondo de riesgos, un Fondo Nacional de Extensión Solidaria y adicionalmente los temas de investigación. O sea que cuando apaguemos esos 300 proyectos que no quisiéramos hacerlo y que no quisiéramos dejarlos de lado y que debieran ser más, impactaríamos económicamente la posibilidad de que la universidad financie parte muy importante de lo que hacemos en esas otras áreas. Y fue curioso porque una vez se abrió la posibilidad de tener unos puntos más en el fondo de extensión, en las transferencias, hubo reuniones donde mucha gente o muchas dependencias fueron a decir, oiga, por favor, yo necesito que me amplíe el porcentaje que me transfiere de esas transferencias. Y lo otro que me parece importante es que, pues, finalmente hacemos 300 proyectos, por darles una cifra de lo que recogía yo antes, podemos tener más o menos unos 500 en la universidad, tal vez esas cifras pueden estar cambiando, pero pues para darles un orden de magnitud, pero resulta que todavía no tenemos a todas las áreas y a todas las dependencias del Estado
vinculados con la universidad. Entonces tenemos una deuda pendiente porque solo trabajamos anualmente con algunos de los sectores y con algunas de las entidades. Entonces las capacidades de la universidad para hacer formación en educación continua, consultorías o interventorías, peritajes, si los pudiéramos hacer, porque es que realmente el equipo de justicia, del sistema de justicia, pues realmente no los financia muy ampliamente. Todo el tema de extensión solidaria y los temas de innovación, pues realmente esas capacidades no llegan realmente a donde debieran tener. Y entonces creo que en eso tendríamos que trabajar. Pero nosotros en la discusión hemos llevado la extensión primero a colocarla como el negocio de unos pocos, cuando realmente los grandes beneficiarios somos toda la universidad en realidad, ¿cierto? Claro, y entonces cuando se habla de que hay unos pocos beneficiándose, pues justamente el acuerdo 36 y debía ser transformado para controlar eso. O sea, esa era la manera de evitar que donde hubiera inconvenientes, la discusión se llevara a ese nivel. Y en mi concepto, lo que hicimos fue como comenzar a pelear con lo que nosotros nos reconocen a nivel nacional, y es que pues somos garantes de la transparencia, de la honestidad y la ética, y que hay muchas cosas que si no fuese por la universidad no se pudieran materializar de una manera autónoma, idónea y en beneficio de la comunidad. Eso sería como mis primeras apreciaciones para no alargarme, profesora Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Camilo. Pues muy interesante todo lo que nos ha dicho. Ya hay unas ideas ahí muy relevantes. Quisiera darle la palabra a la profesora Sara del Castillo. Quería hacerle dos preguntas, profesora. La primera tiene que ver con todo el proceso actual que se está haciendo a partir de las comisiones. Entiendo que se han consolidado unas comisiones y todo para analizar el tema de la extensión y hacer una nueva modificación o un nuevo acuerdo que reemplace este que está suspendido, que es el acuerdo 011 del 2023. Ese es un primer punto que quería preguntarle. Y el otro, como usted está hoy en la dirección de extensión de la universidad, entiendo yo, estoy casi segura que se está enfrentando a unos retos administrativos complejos en este momento en donde hay un acuerdo suspendido, como que no hay claridad sobre la reglamentación y situaciones de hecho que se le han debido presentar. Quisiera que nos comentara un poco sobre esas dificultades. Muchas gracias, profe. No, gracias, profe Alejandra. Y quería como precisar antes de responder, no sé, tal vez en la presentación lo entendí mal o no, y es que yo pues fui directora del Instituto de Estudios Ambientales durante 2 años y actualmente ese es un cargo que tiene la profe Rosario Rojas, y lo traigo a colación porque tal vez cuando yo llevo más o menos un año largo en la división de extensión y vengo de trabajar en la facultad casi toda mi vida, de haber pasado por un cargo de dirección de extensión de la Facultad de Medicina, ser una profesora esencialmente de la extensión solidaria, aunque hago también extensión. Lugares de enunciación, preguntas como las que la profe hace, porque son también formas de justificar y argumentar por qué uno toma posiciones determinadas, aun cuando esté ocupando un cargo directivo y acompañando, y eso debo decirlo, un proyecto de universidad, una apuesta de universidad en en la rectoría actual con todas sus dificultades, pero yo estoy en este cargo porque creo en ese proyecto de universidad, de transformarlo, y bueno, con todas sus dificultades creo que en eso seguimos creyendo, trabajando desde lo que compete la sede de Bogotá, con su plan de acción de sede que bebe claramente de los pilares del Plan Global de Desarrollo y una perspectiva de transformar la universidad, porque creo yo, y eso lo trabajé desde que estábamos con el profe Toro en el Instituto de Estudios Ambientales, creemos que la universidad se merece otra manera, recuperar su verdadera misionalidad, su impronta original, todo este proceso que desde que nace la universidad y que el acuerdo 1210 del 93 nos recuerda, nos refrenda y nos mantiene como referencia. Entonces, cuando la profe me pregunta sobre cuáles son las dificultades actuales del proceso, yo quisiera, y también ahí en tensión con varias cosas que plantea el profe Camilo, yo creo que la principal dificultad, además de algunas situaciones de la forma en que se estructuró al inicio, ha evolucionado para bien este proceso de construir colectivamente un nuevo acuerdo de extensión,
Yo creo que hay que decir que las dificultades principales, yo las siento, las hemos conversado no solo en la división de extensión, sino en la dirección de investigación de extensión con el equipo, es que está tan enquistadas tremendas problemáticas que la forma de entender, implementar y enraizar la extensión desde el Acuerdo 036 en el 2009, y yo leo el Acuerdo 004, el anterior, el 036, incluso el Acuerdo 11, y ahí hay cosas rescatables. Pero efectivamente, no sé, el Acuerdo 036, y tal vez esa es parte de su crisis profunda y de la necesidad de cambiarlo urgentemente y de que no quedemos en el Acuerdo 011, que también en distancia con lo que hizo el profe Camilo, yo creo que tiene mucho más dificultades que el mismo Acuerdo 036. Creo que agudiza problemas profundos de la universidad, de una extensión, además, que dejó la relación con la sociedad. Nosotros, la extensión es uno de los ejes misionales. Eso debería tener contenido para todos y debe ser tan importante como la formación, tan importante como la investigación, pero la universidad, y eso lo digo con acento, con fuerza, olvidó la extensión, la dejó volver lo que el profesor que tú mencionabas al inicio dice, y es la forma en cómo hacemos para subsanar los problemas de financiación que tiene la universidad, y olvidamos las grandes acciones que tenemos que hacer en términos de defender la universidad como pública, pensarnos la ley 30, entonces nos pusimos en un ejercicio endogámico y deterioramos la relación de la universidad con la sociedad en una lógica de transferencia de conocimientos de lo más, en ocasiones ramplona, comportándose como otro actor en el mercado. Cuando tú me preguntas en el segundo punto cómo se gerencia, yo inmediatamente reacciono porque yo creo que la universidad no gerencia. La universidad gestiona la extensión, debe gestionar la extensión en términos de interactuar, integrarse y responderle a las sociedades de lo que sabe hacer, y que si efectivamente el ejercicio hacia afuera determina que debemos recibir recursos por esas actuaciones que hace la universidad a otras entidades públicas y privadas que nos deben reconocer y que generan ingresos para la universidad y que apalancan, eso no podemos negarlo, como decía el profesor Camilo, en eso estamos de acuerdo, cosas en que la extensión por vía de transferencias hoy, y no lo podemos negar, sino de dónde y cómo se sacan los fondos de la investigación y fondos que están sosteniendo incluso otras formas de extensión y de acciones de proyectos de interés institucional para dónde vamos. Pero la universidad no puede sentirse otro actor igual en el mercado. A mí me parece que incluso habla uno con ciertos profesores de ciertas facultades prioritariamente y le dicen a uno que no entiende que la universidad no debe temerle al éxito, como si el éxito estuviera en volvernos en un mercachifle exitoso de lo que hace afuera. No, la universidad debe plantearse un ejercicio de integración y articulación y de respuesta a los problemas esenciales para los cuales la Universidad Nacional, en la función de la extensión, estaba pensada desde el Acuerdo 1210, lo dice claramente, como régimen orgánico dice, la universidad debe tener vigente la integración de saberes, responder a los problemas nacionales, generar y construir equidad para la sociedad, cooperar, hacer una discusión profunda donde la investigación haga la tarea de construir nuevo conocimiento para circular saberes y resolver problemas. La universidad lo olvidó. Y yo debo decir que también tomo distancia de que sea solo el nivel nacional el que tiene que hacer políticas, y creo que ha sido una de las cosas que nos ha puesto mal en Bogotá, y bueno, afortunadamente cada vez tenemos más pistas, más espacio, pero es que la sede de Bogotá son 11 facultades, 7 institutos y un centro. Somos la sede que más proyectos de investigación, extensión y procesos tiene. Profe Camilo, vamos en casi 1.600 proyectos de extensión de todas las envergaduras, de más de 600 salarios mínimos, de 6.000 salarios mínimos tenemos también muchos, y uno eso con el hecho de que teniendo una tarea tan compleja, la sede de Bogotá y los escenarios de extensión, la división de extensión, que debería ser mucho más fuerte, no tiene una planta, tú sabes, tenemos un equipo que no es de planta, absolutamente dependiente de contratistas que tienen procesos cíclicos y que los perdemos permanentemente, y no tenemos dientes. La sede no tiene dientes
para poder acompañar, y la profesora Alejandra, que está en el comité de extensión, sabe que lo hemos planteado muchas veces, debemos fortalecer la estructura de las áreas, las divisiones, ojalá direcciones de extensión, que de verdad en su estructura, en sus posibilidades, puedan acompañar a las facultades, no competir con las facultades, haciendo y favoreciendo extensión, sino dando línea, acompañando y sobre todo generando unos procesos fuertes de control, de acompañamiento para la prevención de los riesgos de la extensión, que llegan a riesgos litigiosos que hoy tienen a la universidad metida en muchos problemas y con unos deterioros y unos gastos impresionantes que uno no sabe, y es un ejercicio que deberíamos hacer, qué tanto de todo lo que la universidad recoge en extensión, pues debe retornar a defenderse de una cantidad de situaciones riesgosas. Quiero terminar con los minutos que nos diste, profe, diciendo algo muy importante y con subrayándolo mucho. En la Universidad Nacional hay graves problemas ligados a la extensión. Hay una mirada de volver la extensión en un ejercicio transmisionista, de espaldas a su papel de universidad pública, dejando graves situaciones y olvidando la verdadera misión de la extensión de la universidad. Pero lo que quiero decir para terminar es, en la Universidad Nacional hay muchos grupos, muchísimos grupos de profesores que hacen extensión de la manera más juiciosa, que reclaman a la universidad que la extensión solidaria y los proyectos de interés institucional no sean la cenicienta que es. Encontramos una extensión solidaria que tiene unos recursos que dan pena, que no sabemos cómo podemos dejar proyectos de extensión de alta envergadura con transferencias importantes para la universidad y tenemos 3 proyectos de extensión solidaria como La Gran Cosa, financiados por convocatoria nacional, de 30 millones cada uno. Eso da pena. Cuando muchos grupos de profesores de las 11 facultades y de los institutos de esta universidad hacen con los dientes, con compromiso, un trabajo. Hoy, en la celebración de los 20 años del observatorio, veíamos por todo el territorio nacional un solo grupo haciendo muchas cosas para favorecer y transformar las situaciones no deseables socialmente del país, pasar página en términos de paz, de conflicto, de seguridad alimentaria, de hambre, y son grupos de la Universidad Nacional. Pero la universidad, y creo que es el desafío más grande de esta nueva cambio en la normativa, favorezca en la extensión una mirada que deje de pensar en la extensión como servicio académico remunerado y lo vuelva, como lo hemos dejado propuesto desde Bogotá, en consenso con las demás sedes, la propuesta de proyectos y programas de extensión especializados que sean la base de la extensión y que favorezcan la extensión, sí, solidaria, pero como proyectos nacionales que la universidad favorezca, y de allí pues uno de alguna manera puede comprender para dónde y cómo se usan las transferencias en la universidad. Dejaría allí. Muchas gracias, profesora. Bueno, ya aquí se abren unos elementos de debate muy interesantes. Quisiera darle la palabra al profesor Javier Toro. Quisiera preguntarle, profe Javier, ¿cómo hacemos con este tema que nos ha puesto en la situación en la que nos ha puesto de tanta atención en la universidad, y es el tema de las corporaciones que están compitiendo con la extensión, y en particular el tema de Rotor, pero también del Instituto de Liderazgo Público y de otros, por ejemplo, que están haciendo capacitaciones? Hay uno cuyo nombre se me escapa en este momento, de formación en matemáticas, y que a mí nunca me ha quedado claro por qué y desde cuándo se creó ese instituto adscrito a la universidad. Entonces, un poco el tema de las corporaciones, pero también el tema que para mí es tanto o más peligroso, el de la extensión tercerizada, la cantidad de firmas, algunas totalmente externas a la universidad, otras vinculadas a través de egresados o de profesores incluso, que están haciéndose cargo de la extensión de la universidad, con el cartel de la Universidad Nacional, exponiendo a la universidad a un riesgo jurídico, financiero, reputacional. Quisiera, profe, que nos hablara un poco de su perspectiva de cómo percibe estos fenómenos de la extensión. Gracias. Sí, profesora, muchas gracias por el espacio.
mm, nosotros en nuestra representación en los institutos y en las diferentes reuniones y en los diferentes espacios que hemos tenido para poder conocer lo que la comunidad universitaria piensa y siente de este tipo de extinción y sobre todo de las corporaciones y las spin-off, pues hemos logrado construir un enfoque o logrado construir qué es lo que pasa, porque lo primero que quería yo comentarle, profesoras y profesores y quienes nos escuchan, es que este tema de las corporaciones y las spin-off estaban en la universidad porque se habían reglamentado desde, creo que del gobierno del presidente Santos, pero la comunidad universitaria en general no lo conocían, no lo sentían hasta que en un momento determinado salió, digámoslo, a conocimiento público como debería ser toda la cuestión de la corporación Rotor, porque creo que ahora ya se convirtió en una spin-off. Y eso salió al conocimiento público, incluso que esto trascendió los límites de la universidad, ya la comunidad en general, incluso uno lo escuchaba y le preguntaban, yo he comentado con mis compañeros, le preguntaban a uno en la calle familiares inicialmente y luego otro tipo de personas sobre las corporaciones. Eso no, digamos lo que en medio de la crisis también es muy importante porque la comunidad no lo sentía. Ahora bien, ¿qué pensamos o cuál es la perspectiva que tenemos sobre las corporaciones? Lo primero, reiterar y ratificar que la extensión, como lo dijo la profesora Sara y el profesor Camilo, es parte de las funciones, es un eje misional de la universidad. Es la forma en la cual la universidad como tal, y hay que decirlo, la universidad como tal responde a los intereses de la nación. Y la extensión es fundamental y es vital. ¿Por qué? Porque nosotros generamos conocimientos y generamos conocimientos como la lectura que hizo ahora la profesora Sara en la reglamentación, conocimientos fundamentados, lógicamente, en la problemática que tiene la sociedad colombiana. Y ese conocimiento que generamos tiene una particularidad. Inicialmente está, digámoslo, en función de nuestros y nuestras estudiantes, pero también la universidad no pierde la perspectiva de que ese conocimiento que se genera, además de llevar el beneficio de la educación y la formación, debe llegar a la comunidad en general que no está, digámoslo, en estos procesos formales, valga la redundancia, de formación. Y eso es lo que hace la extensión, es poder llevar ese conocimiento a las comunidades, es poder llevar ese conocimiento a los territorios. Y eso es lo que hace la extensión. Y la extensión nos retroalimenta igualmente en la formación. Es el momento en el cual nosotros interaccionamos con los saberes, con las formas de conocer que en un momento determinado no obedecen única y exclusiva y necesariamente al llamado método científico y que son válidas. Entonces, esa función de la extensión se abrió un espacio por la credibilidad que tiene la Universidad Nacional y esa parte de la extensión comenzó también a interactuar, digámoslo, con las empresas, con las organizaciones, etcétera, que no nos parece que es mal. Nosotros por lo menos en los institutos, la extensión para hacemos en el Instituto de Estudios Ambientales, yo creería que menos del 1% lo hemos hecho no hacia las entidades del Estado. Nosotros, toda la extensión que hemos hecho, solidaria y no, ha sido en asesorías del Estado con un impacto muy grande porque está en parte de las políticas ambientales del país. No voy a enunciar ahora qué es lo que se ha hecho y ahí cumplimos, digámoslo, con esa función de extensión y luego que recibimos unos recursos porque ese tipo de extensión tiene unos costos y de ahí pues también quedan algunos recursos para el funcionamiento de los institutos que vale la pena decir que nosotros de la universidad como tal no recibimos recursos más allá del pago de los profesores y profesoras que somos de planta. El resto nos corresponde al instituto, digámoslo, buscar esos recursos. Entonces ahora ese contexto nos lleva a las corporaciones. Y en un momento determinado, hay que decirlo claramente, si uno logra leer de manera general, porque ayer en clase unos estudiantes en la clase me preguntaron, profesor, ¿y por qué esto que se habla tanto de las corporaciones,
¿por qué no nos dice? Esto es ilegal, no es ilegal. Yo le decía, no, no es ilegal, no, digámoslo, en su momento el gobierno como tal abrió esa perspectiva, digámoslo, con unos fines determinados, pero dentro de la Universidad Nacional, porque no son todas las universidades. Dentro de la Universidad Nacional, si uno, yo conozco el caso de la Universidad de Cartagena, que tengo un amigo allí, conoce uno el caso de la Universidad Distrital, que tiene personas y amigas allí, pero la Universidad Nacional de Colombia, entre comillas, reglamentó, y hay que decirlo en la administración de la profesora Dolly, cómo iba a funcionar lo de las corporaciones. ¿Vale? Lo primero fue que no le puso límites, porque ¿qué hace la Universidad Nacional de Colombia sin demeritar? Eso no hay que demeritarlo. ¿Qué hace la Universidad Nacional de Colombia a través de una corporación, ¿no? O una corporación a través de la universidad? Porque incluso se ha llegado a casos que conocemos de Rotor que subcontrata a la Universidad Nacional para hacer sus trabajos. ¿Qué hace la universidad brindando servicios de catering? Eso no se le, ¿me entiende? Sándwiches y café con marca Universidad Nacional. Eso ninguna persona logra, ¿cierto? Desdibuja nuestro trabajo vendiendo fotocopias. Y en el último, subcontratando a la misma universidad. Unas corporaciones que no son abiertas. Yo como ciudadano colombiano, yo quisiera saber a quiénes han contratado esas corporaciones y no tengo acceso a esa información. Yo pensaría, con el beneficio, lógicamente, del Estado de Derecho que tenemos, que encontraron en las corporaciones una posibilidad de explotar el nombre y la imagen de la universidad que todos y todas los que estamos aquí, incluyendo estudiantes administrativos, hemos venido construyendo, nosotros y los que nos antecedieron, y los profesores y profesoras. Toda esa imagen, todo ese conocimiento, finalmente se encontró una forma de hacer negocio. Y algunos nos dicen, ¿eso es ilegal? No, pero yo diría que tiene un límite en la ética. Y ahorita desde la universidad no vamos a decir como cierto abogado en Colombia dice, pues que el derecho, las cuestiones de la ética no están dentro del contexto del derecho, sí lo está. Yo quisiera terminar, que me quedan 40 segundos, es lo siguiente. Las corporaciones, no todas, Rotor nos hizo muchísimo daño al interior de la universidad. E incluso agilizó una gran polarización que quienes en la universidad hemos estado más de 30 años no veíamos. Hay corporaciones, y claro, aquellos defensores de Rotor la comparan con la corporación de hospital universitario. No comparen. Yo nunca he visto que el hospital universitario salga a vender sándwiches, café, fotocopiadoras. Y yo no sé cuánto presupuesto, si el presupuesto del hospital universitario es el mismo de cifras alarmantes, 400.000 millones de pesos en contratación y subcontrataciones. Claro, después dicen, no, es que no todas las corporaciones, no todas. Yo pensaría finalmente esto, necesitamos reglamentar muy bien lo de las corporaciones. Necesitamos estar a tono, porque no es posible que 400.000 millones de pesos que contrató Rotor no lo pudiésemos haber contratado o ejecutado desde la Universidad Nacional. ¿Cuántos recursos nos hubiesen quedado? Y termino con esto porque el debate de hoy era, listo, la extensión es una forma de que la universidad consigue recursos que requiere para su financiación, pero Rotor nos aprovechó nuestra imagen y yo no sé si habrá pasado ese 5 o ese 3% que debe ser por ley. Es que este es el negocio peor de la vida. La universidad sabe hacer las cosas. Una corporación que tiene relación con la universidad utiliza el nombre de la universidad, contrata y en lugar de pasarle el 30% que necesitamos para acompañar los proyectos de los estudiantes, para acompañar la extensión solidaria, que da pena, como dijo la profesora Sara, profesores y profesoras haciendo extensión solidaria con acueductos veredales, con salud, con cientos de cosas, no tienen los recursos, y nosotros como universidad recibamos solo el 3 o el 5%, que no sé si se lo han girado. Y cuando se lo giran salen a decir que están apoyando la alimentación de los estudiantes. Nosotros los profesores teníamos un fondo y le dábamos recursos para que los estudiantes pudieran tener alimentación y otras cosas.
y vieron ellos ahí una posibilidad. A mí me llegó la carta, que a partir de tal día ya el dinero no lo diera directamente, sino a través de otra corporación. Yo inmediatamente me dio terror. El nombre de corporaciones nos da escalofríos. Entonces, para finalizar eso, debemos reglamentar muy bien las corporaciones, muy, pero muy bien. Ya es hora de ello. Y las corporaciones realmente deberían estar en función como lo es el hospital universitario y otros. La comunidad universitaria ya entiende lo de las corporaciones. Esto ha llegado a trasladarse a la comunidad y debemos continuar con un proyecto de extensión como uno de los ejes misionales más importantes que tenemos, porque es la forma en la cual interactuamos con las comunidades. Excelente, profesor Toro, muchísimas gracias. Profe Camilo, a propósito de todas estas preguntas que está planteando la profe Sara y el profe Javier, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué tamaño deben ser los cambios estructurales, administrativos, de estructura administrativa para poder responder a estos retos tan gigantes? Es que a mí me parece que tenemos una estructura administrativa raquítica frente a un volumen y a una expectativa muy grande. Sara decía que hoy tenemos 1.600 proyectos de extensión de todo tipo, ¿no? Y tú decías hace un rato, no alcanzamos a cubrir todas las necesidades del Estado y somos asesoras del Estado. Deberíamos estar construyendo políticas públicas. No respondemos a las necesidades de las comunidades todavía suficientemente. La otra vez hablábamos con la profe Sara, un sindicato pidiéndonos apoyo en unos temas de formación. Teníamos unas comunidades de pescadores también, ¿cierto, Sara? Pidiendo apoyo. Hay una cantidad enorme de posibilidades en las que podríamos movernos como universidad. ¿Qué tenemos que transformar administrativamente? ¿Crear una vicerrectoría de extensión podría servir? ¿Qué requerimos para esos cambios? Gracias. Bueno, yo digamos que tengo algunos puntos ahí de referencia y yo creo que esto no es de crear solamente dependencias, porque entre otras cosas, que yo por ahí no arrancaría, porque me parece que crear burocracia como una solución sin analizar es difícil. Tenemos dos ejemplos de que eso no funciona. Lo primero es que del ejercicio anterior, en la universidad no hay un solo análisis completo, por lo menos del impacto que conlleva subir un punto porcentual o bajar un punto porcentual las transferencias de la universidad. Todo eso se hace como por emocionalidad, ¿sí? Entonces, hay otra discusión de por qué una facultad cobra más que otra en cuanto a sus transferencias internas. El tema de los proyectos. La profe Sara tiene unas cifras que son un poco diferentes a las mías. Yo creo que en el trienio hacemos 1.800, pero bueno, eso es lo de menos. No somos una organización como universidad que hace muchísimos proyectos, de todos los tipos de proyectos. Realmente, una de las cosas importantes para mí en este momento es dejar de lado, yo lo que propongo es que se deje de lado el tema de esa discusión casi que aristotélica de cómo vamos a refundar la extensión. Eso aislado no sirve, eso toca en este momento, ese es un camino, pero en simultánea tenemos que estar haciendo algo constitutivo, algo incremental, perdóneme, que ya nos permita lo que se está haciendo, reglamentar. Todas esas quejas de la extensión sobre el tema de que se le dio la espalda al país, que se está alejando del sentido que debe tener la extensión, esa discusión es perfectamente válida, legítima, clara, pero eso, digamos, en este momento es sensible e importante para la universidad en términos económicos. Yo soy más partidario, obviamente mi formación de ingeniero me lleva a eso, en decir que lo importante en este momento es controlar la extensión adecuadamente, reglamentarla más. Si más adelante, de forma incremental, podemos hacer un cambio en el que, por lo menos, más allá de los nombres, podamos abrirle espacios a brindarnos y a de frente al país poder hacer más extensión, pues lo podríamos hacer. Lo que pasa es que los recursos siempre son finitos. Nosotros al final estamos teniendo recursos muy limitados y por eso es que manejar la extensión de manera federada, como lo hacemos en las facultades, representa un problema porque hay que repetir tantas veces en cada facultad las estructuras que podrían unificarse en la universidad y que eso es muy complejo, porque no todas las facultades tienen las mismas capacidades establecidas en este momento y adicionalmente pues el nivel de esfuerzo de cada facultad es diferente, le han hecho apuestas diferentes. Me parece que antes de hablar de una nueva dependencia y de fortalecer el tema,
me parece que hay que tomar medidas ya claras con respecto a cómo vamos a favorecer, por ejemplo, un tema que es para mí importante y es que cómo hacemos para que haya más, y me distancio también de la profe Sara, con quien tengo una estupenda relación. El tema de la gerencia no lo podemos tener, no le podemos temer a la universidad desde el punto de vista activo, o sea, desde el punto de vista táctico. Tal vez en la planeación no podríamos estar hablando de que la tercera función misional de la universidad, que es la extensión, debe hacer una gerencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo que en esa discusión tal vez no, pero en el momento táctico ya de ejecutar los proyectos, toda la teoría de proyectos indica que uno tiene que utilizar gerentes para lograr objetivos y tener resultados. Y en ese sentido, yo creo que en este momento se necesitan más profesores con más formación en liderazgo en estos aspectos. Yo creo que el pareto de la formación, de la ejecución de proyectos en la universidad, por lo menos en la sede de Bogotá, está muy restringido. No creo que sean más de 50 profesores los que hagan los grandes proyectos de extensión en cifras económicas. En impacto sí son muchísimos más, porque todos los proyectos de extensión tienen un impacto social increíble, pero son muy poquitos y no nos estamos preparando para la transición. Es decir, cada vez las facultades van a tener problemas para encontrar un profesor que dirija un proyecto. Y vamos a tener la tentación de invitar a egresados que desafortunadamente, pese a que lo hacen muy bien, no son funcionarios de la universidad con los que la universidad puede tener la tranquilidad de que siempre vamos a contar con ellos para hacer un tema como, por ejemplo, de postventa o un nuevo proyecto. Lo otro es que no somos autocríticos en el tema de la extensión. El profesor José Javier decía que habían llegado las corporaciones con ese tema de querer aprovechar unos vacíos que nosotros mismos hemos dejado. Entonces, la reglamentación adecuada de la extensión pues producirá necesariamente eso, que las facultades ocupen esos espacios, ¿cierto? Que los profesores y sus facultades y sus unidades de trabajo ocupen esos espacios para que nunca haya la tentación de un tercero de venir a hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Pero eso toca hacerlo pensando en simultánea con reglamentar y controlar. Profesora Alejandra, estuvimos en un comité de extensión en el que encontrábamos que uno de los principales problemas es el problema ético. Por ejemplo, llevamos año y medio, y perdónenme, les digo esto, año y medio esperando que haya un cambio, o bien sea porque el acuerdo 11 se actualiza o porque el acuerdo 36 se cambia, pero el gran problema que tenemos en la extensión en este momento es ético y todos los profesores que hacen extensión lo reconocen y tiene que ver con personas que hacen lobby ante algunas entidades públicas y que pretenden que la universidad los contrate por el hecho de ser lobistas para que hagan contratos. Eso es un riesgo terrible. O sea, tener unos freelance, unos agentes que están buscando cómo la universidad se pasa por ellos para poder hacer una extensión. Eso, por ejemplo, es un tema que no hemos discutido. O cierto momento en que había unos contratistas, que uno sacaba un listado de contratistas y resultaba que, con todo el problema de Aves Data, pero se salían unas personas que estaban teniendo un usufructo de más de 2 o 3 proyectos de extensión. ¿Por qué no hemos hablado de la cantidad de proyectos que un profesor puede tener? Eso lo traía el acuerdo 11 de alguna forma. Por más malo que hubiera sido o más bueno que hubiera sido el acuerdo 11, ya pensaba en eso. Pero son cosas del hoy, ¿sí? No tengo que esperar a hacer una deliberación completa que dure 1 año y medio, ¿sí? Para poder reglamentar cosas que hoy son importantes. Y cuando se tengan todos esos análisis de cuántos proyectos tenemos al año, cuántos tienen problemas, cuántos proyectos de extensión necesitaría una facultad con determinadas entidades y de qué magnitud para saber si es viable montar una oficina de extensión, y de pronto tengamos que tener una oficina de extensión unificada para algunas facultades cuyas capacidades, obviamente establecidas por la limitación de los presupuestos que hay en ese sector, no se pueden dar. Esos estudios no los hemos comenzado y tenemos suficiente información ahora para tomar algún tipo de decisión. Entonces yo creo que las dependencias podían ser una buena idea, pero también les cuento otro tema. Nos cuesta construir sobre lo construido. Hay un tema que no quiero que nos estemos, que no nos vamos a ir por allá, pero en algún momento se dijo que regalías, los proyectos de regalías, que no quiero tocarlos aquí porque es de otro tema de otra organización, se sacaran del área de investigación y extensión. O sea, que investigación y extensión no tuvieran nada que ver con regalías, porque los 60 o 65 proyectos, tal vez pueden ser más en este momento, tenían una dinámica propia. Y dijimos que teníamos que crear una dependencia a nivel nacional para poder gestionar esos proyectos. Una cosa que es tan evidente, que ya estaba hasta escrita en ese momento, y sencillamente pues no se reconoció el esfuerzo que se había hecho en pensar en eso, quitarle a la extensión una serie de problemas que no tendría por qué estar liderando, y desafortunadamente no tuvimos el valor como profesores, ¿cierto?, de reconocer las cosas positivas o negativas para crear otra dependencia. Entonces, a la luz de eso, de que crear una dependencia es tan complejo,
yo creería que en este momento lo más importante es identificar los puntos más nostálgicos, más neurálgicos que tiene. El primero es el del tema de la estimación presupuestal. Que un profesor no haga un presupuesto sin por lo menos tener un apoyo o un experimento o alguien que le diga, oiga, profesor, las tarifas más o menos son por hora son estos, por metro cuadrado, qué sé yo, algún indicador que uno pudiera tener por número de capacitaciones que ya existen en la universidad. Y lo segundo, lo que sí necesitamos es un muy buen soporte jurídico, un soporte jurídico pero unificado, que no se le vuelva un problema al decano el responder por un proyecto siniestrado cuando un profesor ya no quiere responder. Más allá de que el profesor pasa por allá por el control interno y por veeduría disciplinaria, al final queda el problema del decano como persona natural o de la facultad. Yo creo que en eso tenemos que cambiar un poco el tema y tenemos que tomar, yo soy partidario de tomar decisiones en el ya, sin suspender la deliberación, pero hay muchos temas que tenemos que reglamentar y vuelvo a insistir, una de las cosas tácticas en este momento es mostrar la capacidad que tenemos en temas de extensión solidaria, ¿cierto? Y el servicio, escúcheme si el nombre no digo, docencia asistencial, que es el que hacen las áreas de la salud. Me parece que los labores que ellos hacen es magnífico, ¿sí? Y seguro que tendríamos un impacto, eso tiene un impacto que hay que poner de relevancia a nivel nacional. Muchas gracias, profe. Gracias, profe Camilo. Sí, uno se sorprende cuando escucha todas estas cifras y todas las posibilidades que tiene la universidad. O sea, se nos abre un panorama enorme de posibilidades que ya venimos desarrollando, venimos haciendo, pero que tal vez no somos capaces de verlas de frente, toda unificada y decir, oiga, todo esto es lo que la universidad hace y le permite y permite que realice transformaciones sobre la sociedad, todas estas modalidades de extensión, etcétera. Pero algo no nos está funcionando. Profe, perdóname, yo quería decir algo más porque pues, debo reconocer que cuando estuve ahí en la vicerrectoría de sede trabajando, pues el vicerrector me permitió en ese momento hacer una cosa muy interesante y es darle a cada facultad su lugar y a cada área del conocimiento. Mire, otra cosa súper importante para reconocer. Uno de los sectores que más impacto tiene cuando se sacan índices de investigación en la universidad y proyectos, por ejemplo, de regalías que se basan en la capacidad de investigación es el tema del sector agrario, o sea, ciencias agrarias, veterinaria y marengo. ¿Sí? Y desafortunadamente los presupuestos en esa área, el Estado no le invierte suficientes presupuestos. Se hacen esfuerzos para traer proyectos. Hay un proyecto ahorita maravilloso que se llama el EPSEA, la EPSEA, que es una entidad promotora de extensión para que podamos hacer extensión agropecuaria. Y eso se tiene marginado. Entonces, no es fácil, no es fácil. Pero también tenemos, y esa administración tenemos otro tema positivo y lecciones aprendidas. En algún momento la universidad se organizó y hoy en día rige un tema muy especial y es que los concursos docentes o de personal, perdónenme, los concursos de personal, los tienen que hacer primero varias facultades, ¿sí? Y segundo, debe estar la facultad de Derecho. Entonces sí nos podemos organizar, lo que pasa es que a veces nos falta es voluntad y generosidad. Pero no es sencillo, profe, y sobre todo que con esas dos actitudes podríamos llegar a otros sectores como el de ciencias, el área agropecuaria, el sector de todo lo que tiene que ver con los ecosistemas costeros del país, y adicionalmente con todo el tema que tiene que ver con el apoyo a la comunidad rural, pues del Gran Oriente y de la Amazonía. Ahí creo yo que la universidad tiene todavía muchísimo que hacer porque los presupuestos hay que inclusive apoyar en apropiarlos. No me extiendo más y qué pena contigo. Muy bien. Sarita, profe Sara, nosotros estuvimos en un grupo de extensión el primer semestre de este año donde reflexionábamos bastante sobre todas estas dificultades, pero también sobre todas las potencialidades de la extensión en la universidad. Y tú decías, yo me acuerdo en ese grupo de extensión, algo que a mí me gustaba mucho. Tú decías, es que no es que los otros nos pongan la agenda, no es el mundo exterior, los de afuera poniéndonos la agenda, la universidad, la extensión. Es la universidad diciéndole al país, mire, aquí hay unas áreas estratégicas y nosotros tenemos la gente que sabe hacerlo, ¿no? Tenemos lo que acaba de decir el profesor Camilo hace un momento, ¿no? Nosotros podríamos trabajar esta línea en el sector agrario, podemos apoyar estas comunidades en el Pacífico, podemos trabajar esto e ir a hacer nosotros pues la gestión necesaria para empezar a trabajar en esas áreas de extensión. O sea, hay algo que nos está faltando también de liderazgo nuestro, previa a la identificación de qué es lo que creemos que la universidad debe ser transformada, sí, que la sociedad debe transformar. Y unido a eso,
que quisiera que lo ampliaras, una pregunta. Lo que hoy se está haciendo en estas comisiones, analizando el acuerdo 011, ¿sí le dará más dientes a la universidad en términos del ejercicio de la extensión? Perdón, aquí que tengo un perrito muy cansado. Sí podremos, o sea, sí tendremos los dientes suficientes para eso, sí podremos generar esos controles que manifiesta el profesor Camilo, que son neural, que en este momento son indispensables. Gracias. Pues lo primero, gracias por la pregunta sobre esa reflexión que hacíamos, porque me sirve mucho para contraponer cosas que se han planteado acá, y es que cuando una universidad, no cualquiera, la Universidad Nacional de Colombia, pública, que cuida y plantea su propuesta de educación, investigación y extensión para el bien común, o sea, eso que puede ser para algunos un discurso, puede ser mucho más retórica que acciones, pero yo creo que todo lo contrario, implica traer y retrotraer esos principios que todos lo mencionan, el profesor Javier y el profesor Camilo, pero eso hay que darle contenido. O sea, el problema de lo ético es un problema que luego, si no se habla con fuerza, puede ser simplemente una narrativa para lavar otras cosas y decir, todos estamos pensando en el tema ético, pero todos no pensamos el tema ético de la misma manera. Voy a dejarlo en puntos suspensivos porque me parece que eso hay que ahondarlo como en el punto que planteaba el profesor Javier Toro. ¿Por qué yo decía que la Universidad Nacional debe tener una agenda propia? Que parte de sus capacidades, que parte de todo ese acumulado que tiene, que además nos obliga a proteger todo este saber que hay en la universidad, la protección de sus saberes, de sus bienes intangibles, de los saberes y conocimientos que desarrolla la universidad desde el interior de la universidad, sus grupos de investigación y desde lo que hacen los territorios. Tener esa agenda propia, pero ligada a la función de la universidad desde sus tres ejes misionales y de su origen. Es que esa practicidad a uno le da miedo, porque eso de que rápido que tenemos que hacer las cosas porque estamos perdiendo posiblemente negocios afuera, hace que la universidad haya olvidado su agenda propia, que está ligada a su forma y a su estructura desde su origen y su razón de ser dentro de este país y sus problemáticas, y entonces se deja poner la agenda de afuera. Entonces, es el mercado el que determina lo que tenemos que hacer. Es que estamos quedados en el tema de inteligencia artificial, yo no tengo nada contra, pero sí me parece hasta ridículo ese camino que hacen rápido para que sigamos a tono, que no nos quedemos por fuera del desarrollo científico-técnico, pero es que nosotros somos otros. La Universidad Nacional perdió su horizonte y empezó a generar esas lógicas de servirle, de cumplir una demanda que hay afuera, y se volvió un ejercicio de darle cuenta a esa oferta, una oferta que generó esa dinámica en la cual hoy estamos metidos, y es que todas las facultades funcionan a veces con un negocio propio, y miren a ver si, como tú decías muy bien, lo que pasa es que eso es muy delicado también de generalizar. Yo soy enemiga de las generalizaciones, pero esa carrera por cumplirle a una agenda externa, a una oferta, y no perdamos el negocio, no perdamos que no sé quién proyecto tiene mucho dinero. La universidad tiene que aprender a decir que no, cuáles son sus prioridades, y como tú decías en ese espacio también que recuerdas, cuáles son las banderas rojas que la universidad no debe, diría yo, ninguna universidad debe pasar, porque sí ahí está la discusión de lo ético. Es que el problema no es que seamos éticos porque no competimos deslealmente y demás. No, ético es una cosa mucho más profunda que implica cuál es mi razón de ser y cuál es mi compromiso futuro con la universidad. Y ahí voy a decir algo, yo por eso le rechazo la perspectiva de gerenciar, porque es que nosotros los profesores, ¿quién hace extensión, investigación y formación en la universidad? ¿Quién tiene en la cabeza las tres misionalidades de la universidad? Los profesores. Yo no creo que un profesor tenga que ser el gerente para poder gestionar, asumir un gran proyecto de extensión. Y la universidad, y eso es lo que se está haciendo en la nueva reglamentación, le debe generar una estructura para acompañar ese proceso. A mí me preocupa. Son como iluminados los profesores que son exitosos y hacen buena gerencia. No,
La universidad debe plantearse una apuesta de extensión que resuelva los problemas, que aproveche, y para información de ustedes, las EPSEA son de las cosas que se han incorporado en la nueva reglamentación de la extensión, pero da a la universidad esa posibilidad de una estructura, una posibilidad de generar esos elementos que permitan, bueno, gerenciar, administrar, todo eso que viene de por medio cuando se generan programas y proyectos que tienen relacionamiento con entidades y que prestan acciones de consultoría, interventoría, eso está quedando en la norma, pero con límites. Y en algo que sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo con el profe, y lo uno con tu pregunta sobre qué está pasando en el tema de las comisiones, es que llevamos un año importante, que creo que es valiosa la discusión a la que el profesor Toro también asiste, participativa, nos hemos dado discusiones, por ejemplo, de devolver todo el ejercicio, porque tenemos que haber partido de la conceptualización antes de pensar en lo más instrumental, que incluso pueden ser las modalidades, que son importantes, que es muy importante hablar de la estructura, de las discusiones financieras. Creo que eso se ha demorado y es importante también reconocerlo. Creo que las autocríticas y las críticas, bueno, es un proceso que no lidera Bogotá, pero se ha mejorado ese ejercicio de manera importante. Pero ¿qué es lo que hace falta, profe? Y tú y yo también estuvimos en esa reunión. Cuando se habla de la comisión de transición, yo no la entendía solamente como un espacio muy de plenaria, muy participativo, en el cual estamos discutiendo temas de extensión, y eso yo lo valoro, profe Camil, pero estoy de acuerdo contigo en que hay algo que debimos hacer, y lo decíamos en la reunión que menciona la profe Alejandra, y es que yo creo que la transición no se está haciendo. Se está haciendo una discusión con horizonte de sentido de 1 año, 1 medio, 2, seguramente muy valiosa, necesaria, en la que yo participo activamente como representando la sede de Bogotá con otros profesores, pero creo que la transición no se está dando. Y entonces Bogotá está planteando herramientas, instrumentos circulares que permitan esa decisión de resolver los problemas que están en la mitad del momento en que está una normativa y tenemos que llegar a otra que se demora, seguramente por su propuesta participativa, en ser una realidad. La transición, como pasa y lo sabrá más el profesor, la transición, como las transiciones ambientales, la transición energética, requiere acciones y eso nos está faltando. Bogotá le está apuntando, lo hemos presentado ya en algunos escenarios en el Comité de Extensión de Sede, que son herramientas que permiten reaccionar al 036, pero en ese intermedio, en esos grises, empezar a actuar resolviendo problemas. Por ejemplo, y con eso cierro, ¿cómo hacemos para que ese instrumento que vamos a entregar a la sede, ¿cierto? Y que avale la Vicerrectoría de Sede, impida que los profesores pasen por extensión solidaria proyectos inmensos, ¿sí? Que cuando meten la pata, con todo respeto lo digo a los profesores porque todo nos puede pasar, pero debe uno asumir que si ese proyecto estuvo mal formulado, no debe ser las transferencias las que se castiguen, y entonces la norma 036 del 2009 es tan débil que permite que los profesores pasen por extensión solidaria un inmenso proyecto hecho con una empresa de las más exfoliantes de este país, ¿sí? Que daña el medio ambiente, y pase eso por extensión solidaria porque, fue que no me llegaron las platas, no me llegaron las transferencias. 1. Y 2, no podemos seguir permitiendo que las facultades compitan y se metan en los campos disciplinares y en las experticias de otras facultades por el hecho de que yo soy una facultad exitosa, que sé gerenciar, las demás facultades que no saben gerenciar están perdiendo proyectos y negocios, y entonces yo hago proyectos de alimentación cuando lo que debo hacer son otras cosas, o hago proyectos de hacer y construir caminos y yo soy una facultad de salud. No está pasando eso, estoy haciendo caricatura, pero eso es lo que no podemos permitir. Y ahí sí creo que estamos de acuerdo los tres en que el tema es una discusión ética de fondo, porque yo he intentado tipificar cuáles son los problemas administrativos ilegales, y el porcentaje que es bajísimo. Pues no hay problemas de ilegalidad, hay problemas éticos. El que un solo profesor concentre un montón de cosas no es ilegal, es antiético. El que una facultad haga lo que otra facultad tiene la experticia y ni siquiera le cuente, no es ilegal, es antiético. Esa es la discusión de la extensión de esta universidad.
Y perdón, profe, de verdad no estoy de acuerdo en que el asunto sea rápido, la norma regular, porque la regulación, si no tiene una apuesta pedagógica de compromiso ético de todos los profesores, van a seguir vulnerando la norma y encontrándole la manera de, pues, quitarse de la norma encima. El tema es ético. El tema de la extensión es un tema ético, es un tema estructural de la universidad. Muchísimas gracias, Sara, por todo esto que nos has comentado. Entonces, parece que hay una coincidencia, porque tanto el profe Camilo como la profe Sara y también el profe Javier han mencionado el tema ético. Entonces, ese parece ser en este momento el problema de fondo de la extensión. Y en ese sentido, yo digamos que comparto la posición del profesor Camilo. Hay que rápidamente reglamentar algunas cosas, porque no podemos permitir que esto siga sucediendo. Por ejemplo, en una ocasión alguien me decía, profe, yo me encontré en uno de estos proyectos donde se hacen consultas a las comunidades sobre un tema medioambiental y aquí la facultad tal de la universidad estaba ya respaldando a las comunidades y asesorándola y apoyándola y nos encontramos con otros profesores de la universidad respaldando y apoyando a la firma que venía a hacer el proyecto, el que fuera, el que iba a tener el impacto medioambiental. ¿Dónde está la universidad allí? ¿No? Tenemos que tomar una posición. ¿Cómo hacemos allí frente a eso? Una facultad, digámoslo, entre comillas, respaldando a la empresa, una empresa minera, y la otra facultad respaldando a las comunidades. ¿Cuál es el mensaje que enviamos de universidad? O, por ejemplo, cuando a mí me cuentan que hay una profesora X en alguna sede de la universidad dirigiendo simultáneamente 9 proyectos de regalías. Uno dice, ¿en qué momento es profesora? ¿En qué momento ejerce docencia si al mismo tiempo puede, proyectos de regalía con el impacto tan grande que tienen, con la complejidad que implica, el profesor Camilo lo sabe gerenciar o administrar o dirigir o coordinar un proyecto de regalías? Y dirigiendo 7, 8, 9, o sea, es una pequeña empresa dentro de la universidad. Entonces, ahí hay unos temas delicados que no sabemos cómo, hay que ponerle un límite, el número de proyectos, de qué tamaño, cómo se ponen esos límites, por número, por monto, cómo hacemos si nos encontramos con 2 facultades en la disyuntiva de hace un momento que acabo de mencionar, y cuántas otras cosas más. ¿Qué sucede cuando tenemos a profesores? Me pasó a mí recientemente con el profe Camilo, un proyecto importante que para mí tiene un impacto social muy grande, y fui a una determinada facultad a buscar profesores que me apoyaran en ese proyecto, y todos los profesores con los que hablé, 4 distintos, me dijeron, sí, profesora, claro, cuente conmigo, pero con mi firma. Entonces se involucra a los funcionarios de mi firma, es mi firma la que desarrolla lo que hay que desarrollar, y obviamente la firma va a quedar con parte del patrimonio intelectual de lo que se desarrolle, ¿no? Ahí algo está pasando. O sea, no podemos construir desde la universidad con nuestros estudiantes, con nuestros profesores. Tenemos que ir mediando a través de las firmas ya consolidadas, aun cuando éstas sean de profesores, ¿no? Ahí hay un peligro enorme. Bueno, entonces, frente a esta disyuntiva ética, profe Javier Toro, yo quisiera que primero usted nos ayudara a ampliar esta mirada de este tema que han planteado Sara y Camilo, porque entiendo que usted lo ha pensado bastante. Pero también quisiera, profesor, que usted nos explicara qué significa pasar de una corporación a un spin-off. O sea, en ese tránsito, por ejemplo, que hizo Rotor, ¿qué se espera? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué puede estar detrás? ¿No? Porque para el resto de los mortales de la universidad no entendemos muy bien ese cambio de naturaleza y qué puede implicar. Si usted nos puede aclarar, bien. Y un tema que se nos está quedando en el tintero y me gustaría de pronto, profe, si usted lo puede mencionar, el tema de las patentes, que también he visto que es un tema que está generando bastante controversia en el interior de la universidad. Gracias, profe. Sí, profesora, yo quería, luego para hablar un poco de lo de ese cambio, que tendría que irse hacia el estudio detallado de la reglamentación de la universidad entre corporación y spin-off, pero lo primero es lo siguiente, la extensión es un eje misional de la universidad. La extensión que hacemos los profesores y profesoras y que la universidad en una generosidad, diría yo, si lo comparo
con el sector privado de las universidades privadas, la universidad en una generosidad ilimitada nos permite ser funcionarios públicos, recibir un salario por el trabajo que hacemos y además nos permite tener servicios académicos remunerados. Ese servicio académico remunerado es una excepcionalidad y debería verse de esa manera. Lo que debe ser cotidiano es la extensión, la forma en la cual nosotros llevamos a las comunidades, a quienes no hacen parte de manera directa de los procesos formativos, el conocimiento que se genera en la universidad. Y debe llevarse porque hay una obligación, porque nosotros funcionamos a través de los recursos que la nación paga a través de sus impuestos. Es que no hay que olvidar esa perspectiva. Cuando nosotros sosteníamos diálogos con estos que hacen las corporaciones de grandes y cantidades de recursos, o profesores y profesoras, que no es la excepcionalidad, sino que es 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años seguidos de trabajos de extensión remunerada, sino es que a nosotros nos paga la nación por esto. Y yo hasta tenía un dicho que se ríe uno de él, es: mándenos un día a la universidad privada. Los que tenemos familiares que han trabajado 20 años en la universidad privada, sí sabemos cómo es la situación. Creo que si nos mandaran un día, al otro día creo que esos lineamientos éticos volverían al instante. Entonces, habría que separar eso. Nosotros como profesores y profesoras no hemos venido a la universidad a hacer extensión que tenga servicios académicos remunerados, y yo los he tenido, claro que sí, pero excepcionalmente, no es lo cotidiano. A eso a mí no me convocaron en la universidad. A mí me convocaron para docencia, generación de conocimiento y extensión. Y excepcionalmente, como vuelvo y lo digo, en esa generosidad ilimitada de la nación colombiana a través de la universidad, me dan un reconocimiento económico. Porque ¿cuántos de nosotras y de nosotras diríamos la realidad? Dedicamos exclusivamente el tiempo libre para hacer extensión remunerada. No se sabe hasta dónde llega un límite y hasta dónde llega el otro. Eso es algo muy importante, y viene la parte ética. ¿Por qué es tan importante lo ético? Porque nosotros somos una institución que formamos. El objetivo nuestro no es solo y únicamente los procedimientos y la técnica. Y en la reglamentación, en la formación, en la misión de la universidad es la formación de sujetos con capacidad de decisión. Eso es muy importante, porque la nación ha visto en la universidad una forma de poder formar a esas generaciones. Entonces, lo ético sí debe ser fundamental. Y como lo dijo el profesor, que yo estoy de acuerdo con ello, si lo ético tiene unos limitantes, entonces la reglamentación debe tener en cuenta eso ético. No es ético reglamentar que a través de una corporación se le deja a la universidad el 3 o el 5%. Si la misma reglamentación de la universidad dice que tenemos que dejar el 30%, y que algunos piden que se rebaje, vale. Eso no es ético. Ah, claro, pero es legal. Pero la universidad es un espacio de formación. Entonces, eso es una cosa. 2, en cuanto a ese tránsito que se hizo de corporación a spin-off, que yo no soy un experto en la reglamentación y tiene unas funciones, lógicamente, que diferenciales, lo que sí puede uno decir, digámoslo, a través de todo esto que ha pasado y que le ha hecho mucho daño a las corporaciones. Yo, ¿sabe qué hago? Por la mañana hago un recito, digámoslo en mi mente, Corporación Universitaria Nacional, corporación, porque me parece a mí que ese es el modelo. Entonces, cuando Rotor y esas otras me causan pesadilla, yo aquí vivo cerca del hospital, así que salgo a la puerta de mi casa y veo el hospital. Y digo yo, ¡ah, qué buen servicio! Cuando me atienden a mí, cuando atienden a la comunidad. Y ese es un modelo de corporación, porque incluso en el Consejo Superior, en la última, el representante profesoral decía, no, es que hay que manejar lo del Hospital San Juan de Dios como la corporación del hospital. Cuando dijo corporación me dio el aje, pero luego cuando nombró Universidad Nacional volví a retomar la tranquilidad. Entonces, lo que dice el profesor, y yo estoy de acuerdo con la profesora Sara, es que esto hay que reglamentarlo, no se puede ir más allá. La reglamentación de las corporaciones y las spin-off no puede ir en detrimento de la universidad. Les voy a poner solo un ejemplo y termino. La Universidad de Cartagena, porque tengo un profesor compañero que tiene una spin-off, ¿sabe
¿cuánto debe dejar en las spin-off a la universidad? El 40%. Si lo hiciese con la universidad retomaría el 30%. ¿Qué quiere decir? Que las corporaciones y las spin-off deben dejarle a la Universidad de Cartagena por encima de lo que la universidad tradicional y cotidianamente tiene. Eso sí está muy bien. Y la Universidad de Cartagena dice que lo hace a través de estas corporaciones y spin-off si se logra demostrar que en la universidad no está la capacidad. Y yo diría una cosa, excepto de vender café y sándwiches y bocadillos, todo lo que ha hecho la Corporación Retor lo puede hacer la universidad. Y les voy a dar la muestra de eso, que han subcontratado a la Universidad Nacional. Entonces, el espacio ético es fundamental en lo de extensión y tiene que ser muy claramente reglamentado. No podemos tener unas corporaciones que sospechosamente cuando pasan a spin-off, sospechosamente digo yo porque no, desde el punto de vista de lo ético, ponen unos reglamentos para 100 años. Hombre, como decimos los caleños, hombre, ponelo a 25 años, pero ponerlo a 100 años. Así todo esto sea legal como lo es, e incluso ético, deja un sinsabor. Y esto le ha hecho, vuelvo y termino, mucho daño a nuestra imagen. Yo no sé quién irá a contratar con Rotor, tal vez los que hacen el lobbying para que a través de eso lo hagan. Entonces, es urgente esa reglamentación, con mucho agrado podemos decir que la Comisión de Extensión ha trabajado un año muy participativamente y ya tiene una propuesta para eso, una propuesta para retomar el rumbo de lo que es la universidad, para que la extensión que hacen las corporaciones sea complementaria y para que nuestra universidad, que es excesivamente generosa, no entre, digámoslo, en pérdida cuando trabaja con esas corporaciones y spin-off que hacen mucho bien a la universidad, cuando se trabaja desde el punto ético y cuando esas corporaciones entienden que la labor de ellos es complementar lo que hace la Universidad Nacional de Colombia y no una forma de hacer empresa privada a través del buen nombre de la universidad. Muchas gracias, profesor Javier Toro. Profesor Yesid Vicente. Bueno, Sara, ¿quieres complementar algo de lo que ha dicho el profesor Javier? Sí, quiero tocar un tema que me parece que el profe lo ha iniciado y es, hay una cosa, y voy a contestar esto, un pedazo como, si me lo permiten, como profesora de hace muchos años de esta universidad, haciendo y trabajando temas de extensión desde un principio casi que de vida, ¿no? Haciendo investigación para la extensión y haciendo extensión para la investigación. Y otro como en estas discusiones que menciona el profe Toro muy rápidamente. Miren, yo creo que y ahí pongo muy claramente mi posición. Yo sí creo que las patentes y se volvieron un indicador de éxito también en la universidad, que la respeto. Pero para mí es la materialización de lo que se llama claramente el capitalismo cognitivo, que como capitalismo, pues precisamente convierte en fuente de valor el conocimiento y en acumulación de capital y mercantiliza la propiedad intelectual. Porque obviamente esa generación de riqueza, ideas y datos, que es para donde cogió todo este tema de las patentes y donde luego derivan en su desarrollo dinámicas que, bueno, son otros escenarios, pero por ahí van, otras expresiones de ese capitalismo cognitivo. Y eso precisamente ahí es donde sí estoy de acuerdo en la urgencia de reglamentar. Una de las decisiones que Bogotá le dijo desde el principio a la reglamentación, a las discusiones de un año de reglamentación de la extensión, es que cuando aparecieron las spin-off como posibilidad de discusión dentro del acuerdo, nosotros lo primero que vimos como Bogotá es, ahí no deben estar. Deben salir del acuerdo de la reglamentación de extensión en sus modalidades. Pasó tiempo y recientemente, como bien dice el profe, y después de muchas discusiones, incluso a nivel de rectoría, nos dieron la razón a Bogotá. Y efectivamente, las spin-off, las patentes, eso debe salir de la regla. ¿Por qué? Porque precisamente como tienen estos borderline tan cercanos al tema de este capitalismo y mercantilización de la propiedad intelectual y la generación de sacarle réditos a algo que para nosotros es el sentido de la universidad, la producción de conocimiento.
Pero como están ahí, hay necesidad de hacer una reglamentación profunda que no se puede hacer si están metidas dentro de un acuerdo de extensión que tiene otras lógicas, que va a dejar posibilidades de que se vuelva a meter esta dinámica de todos estos Frankenstein que están saliendo, como los que ustedes han mencionado, y que el más famoso, pero hay más, es Rotor. Lo que ahora contesto como en la división más bien en la Dirección de Investigación de Extensión, porque esto ha sido liderado más por Teresa, es la necesidad urgente, claro, de reglamentar muy, digamos, con mucha finura todo lo que tiene que ver con la protección de los bienes intangibles de la universidad. Claro que sí, pero no dentro del marco del acuerdo de extensión, y eso digamos que es una victoria temprana, profesor Toro, que logramos en la discusión de Bogotá en lo nacional, y dijimos, aquí no debe estar. Por supuesto, la universidad lo debe reglamentar al detalle, las spin-off, las corporaciones, todo lo que quieran, todos estos temas de transferencia, pero no pueden estar en un acuerdo de extensión porque precisamente en esa generalidad que tiene que convocar el acuerdo de extensión en todas sus modalidades, que son varias, que son más de 11, debemos, en sus diferentes modalidades, debemos plantearse otro escenario mucho más estricto, normativo, leído en lo nacional e internacional, que está muy normado y que no entraría, no podría entrar en ese detalle en un acuerdo de extensión y se saca. Y lo uno con otra cosa, como en términos de la agenda, profesora Alejandra y colegas, la agenda de la universidad la pone la universidad. Y otra cosa que logramos, victoria temprana, que no esté en el acuerdo de extensión, que era un peligro del acuerdo 11 del 036, es la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y ese debate lo dio el profesor Toro. Nosotros no podemos competir con el SENA. Nosotros no podemos fortalecer el SENA, porque es otra institución de lo público, no competir con él. Y en esa lógica de cuál es la razón de ser de la universidad. Entonces, el argumento contrario a nosotros era, no, pero el mercado, no, pero es que la universidad está perdiendo, no, es que en los territorios hay piden que entrenen, no sé, educación para el trabajo de tierra, hermano. Dijimos, no, excepto todo el proceso que hay con la lógica de la formación en idiomas, la universidad está para otras cosas, deberá reglamentar por fuera, por supuesto que es una cosa más compleja, vinculada a normativa del Ministerio de Educación y Secretaría de Educación, y tiene que salir del acuerdo básico de extensión. Otra de las cosas que Bogotá había dicho desde el principio, y de hecho fue un documento que construimos en Bogotá, el que dio el punto final para que eso saliera del acuerdo general de extensión. Solo para decirles que estos temas tienen que tomarse con mucha seriedad, con lectura profunda de para dónde, y no es discurso filosófico y epistemológico barato, no, es una responsabilidad de hablar de extensión, no es de la generalidad de cómo somos eficientes, exitosos y gerentes, sino cómo le respondemos a la universidad en su eje misional, que es la extensión, que tiene que vivir pegada a la investigación porque depende de ella, y pegada a la formación porque se debe a ella. Y por esa razón yo estoy de acuerdo con el profe que debemos repensar en qué medida separamos la investigación de la extensión y no creamos una burocracia que no podría, es una decisión que no depende de nosotros, pero podría no resolver el problema. Muchas gracias, profe Sarita. Profe Camilo, ¿usted quiere añadir algo, decir algo al respecto de esta discusión? Y con esto cerramos, y me gustaría darle la palabra al profesor Yesid después del profe Camilo, porque ha puesto unas preguntas ahí muy interesantes. No, si quieres arranquemos con el profe Yesid, yo después menciono algo. ¿Te parece? De acuerdo, profe Yesid, usted ha escrito algunas preguntas y quiere hacerlas usted mismo directamente. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a este espacio y a debatir estos temas tan interesantes, pues de cara a construir comunidad universitaria y en últimas lograr puntos de acuerdo en lo fundamental de que es nuestra Universidad Nacional de Colombia. Yo escuchaba atentamente a los panelistas, y a mí me preocupa un tema mucho, y es el tema del tema de cuáles son las competencias, cuáles son esos saberes y cómo se hace no gestión, no gerencia de la extensión, sino cómo la universidad en este momento tiene todo un desafío en términos de moverse hacia hacer una adecuada gestión social del conocimiento. Un conocimiento que no creamos exclusivamente desde el campus o desde las barreras de los campus de la universidad hacia adentro,
sino en la cual buena parte de ese conocimiento está en diálogo con diferentes actores de la sociedad colombiana, tanto algunos de mercado, empresas, pero también con las propias comunidades. Y en ese sentido a mí me surgía una duda, y es en términos de que todos sabemos que en la universidad pues hay facultades que han montado equipos muy fuertes, han hecho esfuerzos, decía el profe Camilo, por moverse, aprovechar esos temas de la extensión, pero ¿quién regula eso? Me surge a mí la duda porque no está limitado en términos de cuál es la competencia de asumir tales o cuáles cuestiones, asuntos en términos de lo disciplinar. Eh, a veces sabemos y hemos visto acá ejemplos de facultades muy grandes que tienen monstruos de extensión que contratan lo que sea, que trasciende al conocimiento, a esa gestión del conocimiento, a esa experticia, a ese conocimiento experto que se ha generado por parte de las diferentes facultades de los departamentos, pero se saltan de un momento a otro. Yo creo que esos aspectos hay que regularlos. Eh, También me llama mucho la atención en términos del debate y el diálogo de lo que hemos estado hablando esta tarde, y es, bueno, desafortunadamente este tema de la extensión en la universidad, pues las diferentes modalidades de extensión, son más de 11 o más de 11, que han venido apareciendo desde ese primer estatuto que salió por allá en el 2009, y se han ido profundizando. A mí me llama un poco a la reflexión en términos de cómo estamos concibiendo el quehacer de nuestra universidad en los últimos años. Creo que nosotros somos una universidad del Estado y nos debemos al Estado y a la sociedad colombiana, y debemos cumplir pues con lo que nos delega la universidad. Y hasta qué punto, de pronto, por ser esa universidad de talla mundial, que todo lo apropia y lo adopta en términos de las comunidades científicas y lo que viene pasando en otras partes del mundo, y lo traemos y lo implementamos mal en nuestra universidad. Y me refiero precisamente con ese tema, por ejemplo, de las spin-off y de todo el tema de lo que ha sido el emprendimiento, el emprendedurismo y la innovación, que es uno de los elementos que en algunos de los estatutos, de los últimos estatutos, se incorporaban sin hacer unas claridades y sin colocar los límites. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en esos estatutos que están hoy por hoy, que regulan la extensión, están quedando vacíos en términos de la pertinencia, en términos de, por ejemplo, colocar límites también para comportamientos oportunistas que surgen por parte de algunos miembros de la comunidad universitaria, cuando tienen comportamientos freerider que se apropian de la reputación de la universidad para financiar y para generar todos estos monstruos, estas nuevas formas de empresa-estado, donde en últimas, según nos dan cuenta todos los informes y todas las investigaciones y los análisis, dan cuenta que nos estamos haciendo el harakiri como Universidad Nacional de Colombia, llevándolo todo, como dice la profesora, a regularlo en términos del mercado y desatendiendo la obligación con de pronto actores o grupos sociales también de nuestro país que requieren apoyo, que requieren el acompañamiento de la universidad por esas otras formas de extensión y extensión solidaria, etcétera, etcétera, pero que en términos de como no es lo que prima, no es lo que genera billete, voy a decirlo así, entonces desatendemos. Me genera mucha duda, por ejemplo, en términos de la reglamentación, los vacíos que hay en términos de cuál es la capacidad de un profesor o un miembro de la comunidad universitaria de liderar esos procesos de extensión. Lo acaba de decir algunos de los profesores acá, montan oficinas especializadas, tienen grupos grandísimos, ejecutan 6, 7, 8 proyectos de extensión, y detrás de todo eso, ¿cuál es el beneficio en términos de los fines nacionales? Lo acaba de plantear la profesora, por ejemplo, planteamos, y profe Camilo, con todo el respeto, el tema de, por ejemplo, las EPSEAs que se está hablando, ¿cuáles son los beneficios en términos de la configuración de una EPSEA cuando uno no ve el tema de vincular al quehacer de esos servicios de extensión miembros de la comunidad universitaria, en términos de la comunidad universitaria y específicamente en asuntos de formación? Nosotros somos un centro de formación, somos una universidad que genera conocimiento. Entonces, vacíos como estos que nos movemos, por ejemplo, en términos de sí, darle respuesta al Estado, sí, participar, y corremos al afán de montar todo esto, de facilitarle los procesos a otras instituciones del Estado para venderles esos servicios, pero por detrás, ¿dónde está la reflexión en términos de la pertinencia del quehacer de esas actividades de extensión cuando
por la forma como se estructura la arquitectura organizativa de eso, desatiende y no amarra los procesos de investigación, formación con la extensión. Esos son algunos de los asuntos que a mí me parece que deben como reorientarse en términos de lo que es la universidad, para que finalmente podamos avanzar con tranquilidad en términos de configurar un estatuto de extensión que creo que tiene que hacer unos esfuerzos enormes en términos de dirimir entre lo legal y lo ético. Hay muchas cosas que son legales, pero que no son éticas, y a veces nos pasamos eso por alto y no damos la discusión. Muchas gracias. Gracias, profesor Yesid. Profe Camilo, ¿quiere decir algo al respecto de las reflexiones del profe Yesid? Sí, pues, profe, una cosa que yo reconozco, bueno, comienzo por decir que obviamente el EPSEA, que es el tema de ciencias agrarias, que yo pues lo defendí muchas veces y que entiendo que debe ser objeto de crítica, y me parece pues valioso lo que está mencionando aquí mi buen colega, el profe Yesid, con quien nos hemos encontrado en muchas oportunidades. Pues es obviamente importante hacer la crítica, pero es importante también porque es una oportunidad para integrar todas las sedes de la universidad. Yo creo que por ahí comenzaría. Y creo que eso es como lo que valoraría aquí. Ya las críticas respecto a la vinculación y la forma, pues digamos que no me adentraría en ello porque pues no vengo de esas áreas del conocimiento. Lo segundo, yo rescato de todo el tema la necesidad de reglamentar pronto algún aspecto o los aspectos esenciales. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Reglamentar, y excúseme, lo pongo ahora entre comillas, pues para tratar de hacer como una unión de lo que mencionaba aquí. El tema ético entre todas sus dimensiones es súper importante porque es que tenemos lesiones ya a la universidad por no hacerlo, ¿sí? Y es reglamentar desde el número de proyectos que un profesor puede hacer en cada modalidad o dependiendo de cada modalidad, hasta el tipo de contrato que podría uno hacer desde una facultad. Yo no concibiría que en Bogotá una facultad distinta a ciencias veterinarias esté haciendo contratos para hacer zoonosis o tipos de trabajos de eso. O sea, es que no pudo haber pasado. O no se pudo haber hecho un concurso para ascenso de jueces en el sistema judicial sin que la Facultad de Derecho estuviese, ¿sí? Y todo eso, y también voy a hacer referencia, perdóneme, profe, que no se trata aquí, pero en la administración el vicerrector nos ayudó mucho y tú y yo estuvimos en esos consejos a que el profesor que tuviera un comportamiento no adecuado, que inmediatamente se le hiciera una investigación, pues, porque es que eso raya ya en el descaro. Y adicionalmente lo que mencionaba otra vez la profe también, no podemos volvernos socios de empresas que quieren utilizar la universidad para lavar sus digamos, prácticas no adecuadas en lo ambiental, en lo social o en lo económico, ¿sí? En algún momento teníamos que ir a hacer un trabajo en una mina donde habían pasado cosas que no queremos volver a vivir en Colombia y se quería que la universidad hiciera un estudio de impacto ambiental. Entonces, ese tipo de cosas, pues yo creo que eso es cuestión de reglamentar. Ese sería para mí el punto número, o el punto más importante, entendiendo el tema de la urgencia de hacerlo. Yo sí lo comprendo como una urgencia y lo reconozco, profesora, como la transición. Y tercero, para mí sí es muy importante reconocer que no nos podemos aislar. Nosotros somos las que sacamos los propios rankings y miramos qué es importante en lo de la agenda de la universidad. Pero yo creo que no hay que descuidarnos en nada de lo que tenga que ver con el tema de proteger la propiedad intelectual de la universidad. Si bien nosotros la vamos a proteger y la discusión debe ser el uso que le vamos a dar, eso significa que, como muchas cosas pasan, yo tengo compañeros que hacen software, que les pedimos el favor de que protegieran el software, y ellos dijeron, el software que hicimos es para los estudiantes, es de la Universidad Nacional, pero es de uso libre, ¿sí? Entonces eso es una experiencia maravillosa porque le devuelven a la sociedad sin ningún costo algo que hicieron ellos, pero nunca se olvida que fue la Universidad Nacional la que lo hizo. Yo creo que en esos términos hay que sacar patentes, transferencias, todo. Y también nos hace falta mucho de conocer el tema de toda esta investigación, cómo se puede concentrar en todos los componentes que hay para hacer productos que le sirvan al sistema productivo. Pero con esa lógica, o sea, proteger sí todo lo que sea y que la discusión sea esa protección y sus costos, ¿cómo la vamos a poner? Porque es que si no comenzamos a perdernos en el tema de que, como se cree que todas las protecciones van a llegar a ser un negocio, y eso no es así, entonces olvidamos el tema de proteger y hay compañeros que no les gusta, hacen una investigación maravillosa y no les gusta hacer el trámite de propiedad intelectual y toca hacerlo porque es que la universidad tiene que quedarse con eso, más allá de que se deje libre o no, que se cobre o no, que eso es otra discusión. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser mucho más, digamos, abiertos, audaces, y tenemos que poner, digamos, que un poco de generosidad en el tema de no ser absolutamente intransigentes en ese tema, porque vamos a tener que unirnos al mal uso
que hacen de nuestras capacidades. En eso sí tenemos que ser, podemos disentir en todo esto, pero sí nos tenemos que unir es en que no llegue alguien de afuera a llenar los espacios que nosotros por descuido, por ingenuidad, porque somos docentes, no estamos reconociendo que vamos a perder o que pudiéramos perder. Dejaría ahí, profe, pero creo que esto es ha sido, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Pues vamos a terminar ya y yo quisiera pensar que nos queda una tarea a todos, a los profesores que estamos aquí. Ojalá el resto de los profesores de la Universidad Nacional entiendan que este es un tema sensible, delicado, sobre el cual hay que ejercer veeduría, hay que estar atentos. El tema de la reglamentación en extensión es urgente y debe hacerse bien hecha. Y creo que todos los profesores de la universidad debemos estar atentos. Ya lo que nos ha pasado en los últimos meses nos ha dejado ver lo que sucede por descuidarnos y no estar atentos a lo que le pasa a la universidad en las discusiones más importantes. Y por esa razón es que APUN trata estos temas una y otra vez. Esta es la tercera tertulia que hacemos en extensión. Ya habíamos hecho una hace 2 años y otra hace casi cerca de 3 años. Entonces, creo que nos queda esa tarea y en especial a los que son representantes profesorales, ¿no? Hay que estar muy atentos frente a este cambio de normatividad para que todos estos elementos que hemos hablado efectivamente sean reglamentados. Profe José Jairo, usted levantó la mano, creo que la profe Sarita quería decir algo antes de terminar. Profe José Jairo. Muy rápido, pues bueno, primero que todo, les pedimos disculpas a los participantes, profe Sara, profe Camilo, profe Javier. La asistencia pues no es la que importantísima tertulia merece. Fue muy difícil, ahora todo el mundo anda en el modo Navidad, en subir notas y tantas cosas, así que les pedimos disculpas porque pues sabemos de la trascendencia de este tema. Y pues, pues yo no sé, profe Alejandra, si será mucho abuso decirles que tratemos de buscar pues el año que viene, porque el tema no termina ahí, o sea, apenas comienza, queda la grabación para disposición de todos y todas los colegas de la universidad, de otras también. Pero realmente, pues yo creo que, o sea, la participación de ellos, las contribuciones que hicieron a este tema que es tan controvertible, porque pues es natural que las universidades privadas lo tomen para lo que piensan ellas que debe ser, pero como los colegas dijeron, pues el tema de la extensión en la universidad es de otra mirada filosófica y económicamente distinta, aunque se espera también que nos dé contribuciones económicas, porque no somos reacios a eso, pero que sean esencialmente para el bienestar de la comunidad. Y la profe Sara, y el profe Javier también, pero Sara, que estuvo en la dirección de la idea, pues saben muy bien cómo se maneja esos proyectos de extensión en un instituto como ese, que es prototipo de lo que debe ser la extensión. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Sarita o el profesor Javier, ¿quieren añadir algo más para terminar? Pues yo rápido, sé que el profe Javier va a cerrar de manera más contundente como es su estilo. Yo suelo decir que incluso la política de extensión de la universidad debe apostarle en sí misma a la integralidad de los 3 ejes misionales y evitar la fragmentación y la disputa entre ellos. Yo no creo que sea más... Somos profesores, somos profesores, y esa integralidad de esos 3 ejes misionales permitirá, pues, si realmente lo incorporamos como uno de los principios éticos, como decía el profesor Yesí en alguna de sus interesantes notas que nos dejó ahí en el chat, y es que es lo que permitirá finalmente, más allá de cumplir una norma, que podemos hacerla, hay que hacerla, yo sé, por eso Bogotá está empeñada en sacar normas que acompañen la transición, porque pues este proceso se ha demorado bastante, seguramente con necesidad y con razón, pero aplicar eso es importante y materializar esa perspectiva que el Plan Global de Desarrollo, en el cual yo empecé con eso y termino con eso. Yo acompaño un proyecto de universidad en el cual es una diferencia nodal con el anterior
con la anterior perspectiva que llevábamos y que creo que dio lugar a todos estos problemas de la extensión, y es pensar todo el proceso de la universidad ligada a este compromiso de transformación de la sociedad y del bien común que es la educación, y la investigación y la extensión y la formación deben ser uno solo. Esa integralidad, pero que no quiere decir que no tengamos trabajo específico, áreas específicas, pero que no se pierda, porque en esa lógica de querer como darle voz a la extensión que la necesita, podemos caer en, como decía tal vez el profe Camilo, en un ejercicio simplemente de burocratizar los escenarios de estructura de la extensión, y lo que queremos es fortalecerla y darle la posibilidad de cumplir con eso que de verdad debe ser hoy por hoy un objetivo común y colectivo de nación, y no el refugio. Profe Javier. Sí, yo terminaría reiterando, como creo que estamos, el profesor Camilo, la profesora Sara y todos y todas que estamos aquí, que van a escuchar la grabación, y es que la extensión es un eje misional de la Universidad Nacional de Colombia. Eso es supremamente claro. Y en ocasiones nosotros llamamos dos modelos de universidad. Yo en ocasiones no estoy de acuerdo. El modelo de Universidad Nacional está en la Constitución y las normas. Lo que en un momento determinado puede ser diferentes enfoques. Y yo, con todo respeto, y doy el beneficio de que no hay dolo, pero hay unas reglamentaciones internas que como que tuercen ese quehacer de la universidad y promueven formas, y lógico, lo tienen que promover. ¿Por qué las corporaciones no nacieron en la universidad en la docencia? ¿Por qué las corporaciones no se fueron hacia la investigación? Se fueron hacia la extensión, porque en la extensión puede haber una posibilidad de lo que sí se ha denominado la universidad empresa o la universidad de negocios. Y la universidad de empresa y la universidad de negocios no es un modelo de Universidad Nacional de Colombia, porque la Universidad Nacional de Colombia tiene una misión supremamente clara. La Constitución es clara, las normas, las leyes, etc. La extensión debe continuar como ese eje misional. La extensión solidaria, incluso en las discusiones que dábamos se dice extensión solidaria, como si fuera otro tipo de extensión. Y yo, con todo el respeto, lo digo, la extensión más pura que hay en la universidad y que va mucho más allá de la misión es la extensión solidaria. Lo dijeron ustedes aquí. Ese profesor y esa profesora que hicieron el software y lo entregaron libremente, ese es el objetivo de la extensión. Claro, tenemos unos recursos, porque nosotros también prestamos, y para hacer un trabajo, por ejemplo, de normatividad que hemos hecho nosotros de licenciamiento ambiental en Colombia, pues necesitamos una serie de profesionales que la universidad no corresponde para ello. Pero la extensión debe continuar en ese eje, y finalmente la extensión debe girar en torno a la ética, porque somos un espacio de enseñanza y de aprendizaje que tiene como fin, entre otras, la formación de esos ciudadanos con una capacidad de poder tomar decisiones dentro de ese contexto ético. Y tres, finalmente, como lo dijo el profesor y la profesora, necesitamos reglamentar profundamente la extensión. Nada de otra forma. A mí me llama algunas veces la atención en este momento que hemos tenido este debate de las rectorías, que hay algunas posiciones es que no vamos a reglamentar eso porque eso ya está reglamentado. Y como venimos de esa administración, pues esa administración ya la reglamentó, ya no necesitamos reglamentar más. Por eso uno los escucha. Eso de la constituyente no, incluso uno lo puede escuchar. Y este momento es interesante porque cuando uno escucha a quienes se proponen, por ejemplo, al Consejo Superior Universitario, dicen, no, yo eso no estoy de acuerdo, no, eso yo no voy a decir no, la constituyente no, la reglamentación de las cosas no, porque hoy ya se reglamentó. Entonces sí hay que reglamentarlo. Y el centro de la reglamentación es lo ético, para que la extensión continúe siendo algo que nos acerca a las comunidades y nos permite co-crear conocimiento con ellos. Entonces, muchas gracias a PUN por citarnos a este debate, a este conversatorio, y para los profesores y profesoras también un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Javier Toro. Entonces, ya para finalizar, esta tertulia va a ser editada, esto se hace muy rápido, de manera que este fin de semana ya estará colgada en el canal de YouTube que tenemos en la asociación,
y le haremos llegar el enlace para que ustedes lo puedan, ojalá, compartir y difundir entre todos los colegas. De acuerdo con usted, profesor Javier Toro, para nosotros, para PUN, esa es una insistencia permanente donde está la esencia de la Universidad Nacional, es precisamente en la extensión solidaria. Y siempre recordamos al profesor Orlando Falborda y a la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda y pensamos cómo serían ellos hoy, haciendo la extensión que hicieron en el pasado, cómo la harían hoy, si estarían metidos en toda esta estructura que hoy hemos montado para direccionar la extensión universitaria, estarían ellos pidiendo los ARES y pendientes del proyecto con las entidades del Estado, o estarían ahí dedicados a trabajar con las comunidades como efectivamente lo hicieron. Muchísimas gracias. Bueno, el profesor Jaime acaba de levantar la mano, muy cortico, profe, porque ya vamos a dar por terminado. Sí, qué pena levantar la mano tan tarde y ya cerrando. Es que, no sé, yo creo que hay un montón de puntos que sería bueno discutir en el correo de profesores, algún espacio más grande. Y, por ejemplo, las últimas preguntas que estaba planteando la profesora Alejandra, yo creo que no se le podría hacer a Falborda ni a otras personas que participaron en una época completamente diferente. Yo quisiera decir unas cositas así sueltas y bien rápido, voy a intentar ser bien rápido, pero hay varios niveles en la discusión. El primero es el conflicto que parece que existe entre lo que puede ser la ganancia personal y los derechos de la universidad en la producción de los profesores. Voy a empezar con ejemplos bastante simples, como a manera de ilustración. Imaginémonos un artista que puede hacer una obra musical famosa o que puede hacer una novela famosa que lo vuelva millonario. Estamos un ejemplo exagerado. ¿A él le reclamaríamos que la propiedad intelectual se la reconozca a la universidad o es un derecho que él gana por su talento? Podríamos plantear también un terapeuta que tiene dentro de su fama o dentro de sus pacientes a muchos estudiantes. Yo no diría, pues eso es parte de la producción de la universidad, tendría que hacerle un reconocimiento a la universidad. Podríamos poner muchos ejemplos y uno dice cuál es el conflicto y eso no está nunca claro de cuál es el mérito del profesor o aquello que debe ser producto de su trabajo intelectual y qué es lo que le merece la universidad. Lo que pasa es que hay carreras que empiezan a ser complicadas. En algunas no se plantea ningún lío, de pronto en el caso de los artistas, en el caso de los terapeutas, en el caso de los que hacen intervención en el sector agropecuario, pero en algunos casos la cosa empieza a ser complicada y eso implica que la situación o el rol de la universidad cambie y está cambiando en el mundo. Y es por ejemplo, el caso de los sectores de alta tecnología, que uno diría, bueno, el profesor puede hacerlo aparte, pero como para arrancar, muchas empresas de alto nivel tecnológico necesitan laboratorios, necesitan cierto tipo de recursos, pues puede ser interesante que la universidad apoye, porque es que la universidad no puede seguir con el plan de servicios de ir a hacer un trabajo asistencial a una comunidad, sino que es que la universidad está pensada o tiene que pensar en estos momentos en cómo apoya el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial del país y ciertos sectores que inicialmente pues no van a contar con el apoyo de la empresa privada, no van a contar con el apoyo, con los recursos de la familia ni las rifas que pueda hacer un profesor para generar, desarrollar una empresa, sino la universidad puede darle cierto impulso. Y eso pasa en muchas universidades del mundo. Incluso en algunos lados les dan el edificio, les pagan los servicios, la luz, el acueducto, todo un montón de cosas, le crean acceso a laboratorios para que agarre el primer impulso la idea tecnológica y después se agarre vuelo. Obviamente habría que tener claro en qué momento la propiedad intelectual de la universidad participa, algún tipo de regalías tiene que recibir y alguna condición se tiene que plantear, que realmente la fase de apoyo a la universidad sea una fase inicial de incubación a la idea empresarial y que no se vaya a convertir después en una cosa que le saque negocio a la persona a costa de la universidad. Es simplemente un vuelo inicial y algún tipo de contraprestación a la universidad, pero bienvenida, creo yo,
el apoyo a sectores de cierto nivel tecnológico. Colombia está desarrollando, es uno de los países en Latinoamérica, creo que el primero, con un nivel de producción a nivel de software y cierto tipo de tecnología bastante interesante, que en últimas es política de que viene de hace ya un tiempo y que creo que se puede impulsar. La universidad tiene que cambiar un poco la mentalidad, no puede ser tampoco tan egoísta de tratar de poner ciertas carreras y cierto tipo de ganancias que pueden ser complicados, y que tenemos que cambiar un poco la idea de los servicios, que hay que mantenerlos, claro, pero hay cierto tipo de condiciones que están cambiando en el mundo y que habría que ver las experiencias que existen en los países desarrollados, incluso en Latinoamérica, de apoyo a ciertas ideas empresariales o a ciertas proyectos o ideas de desarrollo tecnológico. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, profesor. Creo que no contradice nada lo que se ha dicho el día de hoy, y efectivamente ese es un tema que debemos desarrollar con mayor profundidad, y es el tema de las incubadoras, las startups y la universidad como dinamizadora de la producción en ciencia y tecnología. Eso no contradice, creo yo, nada de los principios que hoy se han manifestado. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, esta es la última tertulia del año. El año que viene probablemente vamos a hacer unas tertulias más dirigidas hacia las sedes, a reconocer las especificidades de nuestras sedes, a reconocer su historia propia. Y entonces los invitamos a estar atentos a las tertulias de APUN del año que viene. Un gusto. Muchas gracias a todos los que Buenas noches, estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias, una feliz tarde a todos. Que Gracias, estén muy gracias. bien. Muchas gracias. Felicidades, muchas gracias.